presenta Motorola con su Moto G72. Hello, Moto. Lo decíamos más temprano, el viernes, la Asociación de Magistrados del Uruguay emitió un comunicado ante lo que entiende son reiterados y constantes ataques de índole personal a la labor profesional de algunos jueces de parte del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Recordemos que días pasados el subsecretario de la cartera en este programa ratificaba unos dichos del ministro Luis Alberto Heber con respecto a la actuación de la doctora Maynard, la jueza, una de las dos juezas de crimen organizado. Incluso luego hubo un encuentro con la presidenta de la Corporación de Justicia y a partir de allí se están librando adelante una suerte de investigaciones y también circulares internas dentro de la corporación. Vamos a ver justamente cuál fue la motivación del comunicado que emitió la Asociación de Magistrados. Estamos en comunicación con el doctor Leonardo Méndez, presidente de la asociación. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por contactar. Por favor, es un gusto para nosotros. ¿Motivado en qué sacan el comunicado del viernes, doctor? Bien, nosotros lo que queremos dejar bien en claro en esto, y es la clave de la intención del comunicado, es que una cosa es disentir, discrepar con una decisión judicial, lo cual es saludable y es parte del ejercicio democrático, y otra cosa es cuando se personaliza la crítica y se va más allá y se ataca directamente a la persona. Eso es lo que no es admisible para nosotros como agremiación, y es lo que queremos justamente cuidar y preservar, porque hace a la separación de poderes, a la independencia del magistrado en su actuar y en definitiva a que cada uno cumpla su rol dentro de su marco competencial. Eso es lo que nosotros vemos con preocupación, más que nada tratándose justamente de una persona como el señor ministro del Interior, que por la institucionalidad que inviste debería tener presente estas cuestiones. Pero ¿dónde advierten en los comentarios del ministro Heber un ataque personal? Porque eso es lo que dice el comunicado, de índole personal a la labor profesional de la jueza. Claro, el señor ministro en distintas oportunidades ha personalizado, ha dicho, bueno, la colega Maynard no colabora con el combate al narcotráfico, la colega Maynard no debería estar en ese cargo, me explico, se hacen valoraciones sobre la persona que en definitiva someten a alguna manera al sistema todo a través de ese cuestionamiento a un manto de duda que realmente no le hace bien al funcionamiento del sistema. Distinto es que yo discrepe como ministro del Interior sobre el fallo, yo diga no compartimos esta decisión por tal y cual motivo, entendemos que debió ser sido otra, pero si yo ya trasvaso esa crítica a valorar la actuación de la persona como tal, allí es donde entramos en un terreno donde como actores de primera línea todos no deberíamos entrar, porque implicaría justamente la invasión de la esfera de la independencia técnica a través del ataque a la persona. Y la deslegitimación que eso provoca en la sociedad y el descreimiento del sistema de justicia, que es algo muy malo para cualquier país. Ajá. Ahora, ¿usted cree que efectivamente con las declaraciones del ministro se sembró un manto de dudas sobre el accionar de la jueza? Y sí, lamentablemente es lo que ha motivado el interés de los medios de comunicación, es lo que ha generado inquietud en la sociedad, por las formas. Es muy importante cuidar las formas, más en lo que tiene que ver con la actuación judicial. No es menor que alguien de la investidura de un ministro de Estado pueda diferenciar esas dos formas de abordar una crítica. Es realmente de mucha responsabilidad. Ahora, ¿ustedes entienden que efectivamente el proceder de la jueza, que obviamente es una de las dos juezas que hay del crimen organizado y estos casos sensibles siempre le pueden tocar a ella o a Chamsarian, estuvo, digamos, todo dentro del marco de lo normal, por lo cual no sería de recibo ese manto de duda que usted dice el ministro siembra con sus palabras? Ahí hay dos cosas. Nosotros sobre el caso concreto sería una irresponsabilidad también de nuestra parte hablar, ¿verdad? Aparte de la Suprema Corte de Justicia hará las investigaciones pertinentes. Lo que nosotros como asociación gremial, lo que velamos justamente es por la tutela de los derechos de la trabajadora, en este caso de la jueza, a poder desempeñarse en su función sin ese tipo de
de presiones que van justamente de expresiones hacia su persona. En cuanto a si ella actuó bien o mal, digamos, eso no es nuestra competencia. De hecho, bueno, están los recursos jurídicos correspondientes para justamente atacar esas decisiones judiciales, que es la ventaja que tiene nuestra tarea, a diferencia de un acto legislativo o reglamentario que no tiene otra instancia. Nosotros, por suerte, el sistema lo que permite es que ante una decisión que uno no está de acuerdo puede recurrirla y hay otro tribunal que la revisa, ¿verdad? O sea que eso es una garantía que solo la puede brindar de esa forma la actuación judicial, ninguna otra actuación pública la tiene. Y en ese contexto lo que nosotros apoyamos es a ella como trabajadora, como integrante del Poder Judicial, que merece poder trabajar con la independencia y ajena a cualquier tipo de presión. Después, en cuanto a lo que resolvió, eso no nos compete y será analizado tanto por los juzgados de superior jerarquía, perdón, de procesal hablando, ¿verdad? Que resuelvan sobre los recursos, y por la Suprema Corte sí, que es nuestro jerarca, que analiza las conductas que nosotros desplegamos en justamente en la función jurisdiccional. Insisto con la pregunta, doctor Méndez, ¿usted cree que la reunión que mantuvo el ministro con la presidenta de la Suprema Corte, a raíz de la cual luego salieron algunas circulares y hay una investigación sobre la actuación de la jueza, eso es un acto de presión? Es un hecho delicado que un ministro de Estado se reúna con un ministro de Suprema Corte de Justicia para plantear un determinado tipo de abordaje de investigación sobre la tarea de los jueces. Si existen elementos que el Ministerio del Interior tenga en su haber debidamente fundados para efectuar una denuncia, se puede hacer una denuncia, la Suprema Corte de Justicia investiga. Lo que no parece saludable desde ningún punto de vista es ese tipo de abordaje institucional, que no es la vía correspondiente, por supuesto, para plantear una denuncia formal, de ninguna manera. La circular que emitió la Corte no tiene que ver con esa reunión específicamente, sino que justamente es una acción de mucha inteligencia de la Corte, que es analizar para atrás los casos donde han habido prisiones domiciliarias para detectar que no hayan actuado estos abogados investigados o se hayan dado circunstancias similares por otras organizaciones, cuestión que es novedosa, que se está investigando por la Fiscalía. Y ese es el fundamento de la decisión administrativa de la Corte, claro, y está en la circular. Yo lo señalaba, doctor, porque eso surgió inmediatamente después de la reunión, por eso tomé en cuenta colocarlo dentro de la pregunta. Sí, yo lo entiendo y tendría toda la lógica pensar que fue así, pero no, la decisión de la corporación de pedir esa información no es porque lo pidió el ministro, sino sería grave, porque realmente ahí que el ministro le diga a la Corte lo que tiene que hacer sería el fin de la separación de poderes, ¿verdad? Sí, más grave aún sería que la Corte lo aceptara, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. No, el marco de esa comunicación administrativa que efectúa la Corte justamente es en consideración a estos preocupantes hechos donde profesionales del derecho realizaron adulteraciones de documentos oficiales, justamente para detectar que no hayan otros en trámite donde hayan actuado estas mismas personas, por ejemplo. Viene por ahí la comunicación y no por un pedido del ministro del Interior, que sería absolutamente fuera de todo lugar. El punto 5 del comunicado, doctor Méndez, dice: por lo que viene de expresarse todos los puntos anteriores, brindamos el total respaldo a la colega agraviada, doctora María Elena Maynard, y a todos aquellos que han sufrido similares embates en este último tiempo. ¿Usted se refiere, por ejemplo, o se refiere la asociación, por ejemplo, a lo que ocurrió con el caso de Durazno, por ejemplo? Claro, ese es un ejemplo en el que el ministro se instaló, no parece de ninguna lógica. Te pongas en la piel del magistrado que tiene que resolver cualquier cuestión y va el ministro del Interior a constituirse en una suerte de apoyo institucional que no tiene que ver con la estructura del proceso, porque el ministerio comparece con sus abogados. Después, valoraciones que han habido en casos de femicidios sobre la actuación del Poder Judicial de forma muy liviana, sin tomar en cuenta un montón de otras circunstancias, y en definitiva todo esto lleva a que se malinforme a la sociedad, a que se cree un manto de dudas sobre la actuación del sistema de justicia, y eso realmente daña severamente el Estado de Derecho, en definitiva, que la gente termine por no confiar en un sistema que está globalmente catalogado muy bueno a nivel de las Américas. Incluso somos los
los segundos después de Canadá, en los rankings de valoración positiva. No se entiende, incluso hasta para lo que es el propio país, el grado inversor. Hay una serie de cuestiones que se deben de manejar a nivel global para no poner injustamente en tela de juicio una administración de justicia que con un presupuesto de hace 10 años está funcionando de forma por demás eficiente para las circunstancias en las que se tiene que trabajar día a día. Uh-huh. Doctor, en uno de los casos que se señala a la doctora Maynard es en el que le proveyó una tobillera electrónica a un narcotraficante que luego la rompió y se dio la fuga. En ese procedimiento, digamos, la jueza habría sido inducida a error porque el expediente incluía documentos apócrifos o que no tenían firma de los profesionales que pudiesen dar fe justamente de esas dolencias que aparentemente tendría el narcotraficante. Le quiero hacer esta pregunta y no entrando al caso de fondo, porque usted ya nos comentaba que eso no lo puede hacer, pero en términos generales, ¿le puede explicar a la audiencia cómo en un contencioso con un narcotraficante o un ladrón de gallinas, da igual, cómo los informes médicos, por ejemplo, ingresan al expediente? ¿Quién es el responsable de que esos informes médicos, en este caso, ingresen a un expediente y que la jueza o el juez los pueda ver y los pueda valorar? Es una pregunta muy atinada y justamente es la clave para que la gente pueda entender cómo funciona. Nosotros tenemos lo que son los informes propios de los servicios del Poder Judicial del Instituto Técnico Forense, donde allí la Administración nos ha informado que no han habido vulnerabilidades en el sistema electrónico. Estos informes cuentan con firma electrónica avanzada que se realiza con la cédula de identidad. Entonces el funcionario emisor, en este caso el médico forense, lo realiza y eso llega al expediente, en la parte electrónica del expediente, al juzgado, y el juez lo abre directamente sin intermediarios. Esos informes, en lo que es su intangibilidad material, es decir, lo que dice el informe, no habría sido adulterado materialmente. Por supuesto, se estará analizando por Fiscalía si la actuación de ese médico forense refleja la realidad de lo que ocurrió o no, pero ahí ya estaríamos hablando de un tema de falsificación ideológica, que es más complejo. Eso es para separar lo que es la información interna. Después vienen los documentos oficiales que provienen desde fuera del Poder Judicial, que no hay tal interconexión. Entonces ahí sí las partes los traen al proceso, tanto el Ministerio Público como la Defensa. Y en esos, hasta el día de hoy no habíamos tenido detectados este tipo de vulnerabilidades. Por supuesto, el comisionado parlamentario, informes del INR, en definitiva son documentos públicos que como tales, revistiendo de las formalidades a simple vista, se presumen auténticos. No se podría trabajar desconfiando de cada documento público como que podría ser falso, por eso paralizaría el sistema. Si cada magistrado que tiene un documento del comisionado tiene que llamar al comisionado, es una persona sola, y preguntarle: disculpe, ¿usted hizo este documento en estos términos? Y leérselo sería materialmente imposible. Naturalmente que va a haber que analizarse otro sistema de salvaguarda desde el punto de vista de la integridad de estos documentos, cuestión que seguramente se está abordando por las autoridades, eso no lo desconocemos, pero algo que pueda incorporarse al proceso de la forma que se incorporan los propios informes del Poder Judicial, para justamente evitar que hayan periodos donde la custodia de esos documentos esté en manos de las partes y ahí puedan ocurrir cosas como las que lamentablemente se están investigando que ocurrir. Uh-huh. Pero digamos, al día de hoy, un documento no ingresa al expediente, por ejemplo, del caso del comisionado, no viene un mail de parte del comisionado, es un papel, es un documento que puede ser violentado, digamos. Son documentos como... Es como lo que ocurre, como el documento oficial tiene el mismo valor que una escritura pública de un escribano. Tiene, por supuesto, formalidades de extensión mucho más simples que la del escribano, que es el paradigma del documento público con control, pero justamente la mayoría de esos documentos aún vienen en formato papel. La posibilidad de interconectar todos los distintos sistemas públicos en formato electrónico para disminuir las vulnerabilidades es algo de lo que estamos lejos aún. Se tiene que trabajar en esa línea, indudablemente. ¿Para eso faltan recursos de los que usted hablaba hace un rato? Sí, ya ahí no solo el Poder Judicial, estamos hablando del Estado todo, que pueda haber
un nivel de interconexión en los sistemas tal que lo mismo que hacemos nosotros con los informes de los médicos forenses del Poder Judicial lo podemos hacer con un informe del comisionado parlamentario, con un informe del INR, con una pericia, con una historia clínica que venga de un sistema de salud público o privado, por ejemplo, que hoy viene una copia que expide la mutualista y bueno, y eso lo lleva a la parte del proceso. Debería poder llegar la copia directamente de la mutualista o de ACE al expediente, y eso no ocurre. Ahora, doctor, usted entenderá la sorpresa que nos causa esto cuando nosotros tenemos que hacer un trámite a la Intendencia o a un organismo, nos piden una constancia de domicilio para ingresar un papel que vendría a ser una pericia, digamos, o una evaluación física o de salud de una persona. No llega por canales oficiales, llega por un papel que lo puede incluir, como fue en este caso, la defensa del involucrado, y ese documento era finalmente apócrifo, y nos enteramos mucho tiempo después. Que el canal oficial en el proceso son las partes, los abogados, acá es lo grave, ¿no? El abogado tiene su código de ética para trabajar, el abogado tiene un título expedido por la universidad, tiene que estar inscrito en la Suprema Corte de Justicia, que a su vez es la policía de la profesión de abogado, ¿no? Que se encarga de analizar todas estas cuestiones cuando hay inconductas. O sea que no es que ingrese de cualquier manera, que lo lleve un abogado en el ejercicio de su profesión en el marco de un expediente, es una agregación oficial de esas cosas. Equivale a lo que usted explicaba con un buen ejemplo de la constancia de domicilio, la presentación de la cédula de identidad. No se puede partir de la base que profesionales del derecho van a actuar de forma deshonesta, incurriendo en delitos, ¿no? O sea, porque estamos hablando acá de que esto, si se comprueba y si la investigación surge, las personas, además de tener las correspondientes penas a los delitos, van a tener la suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado. Entonces, la agregación de esos documentos se hace en el marco de un proceso y llevan su análisis, por supuesto, pero justamente el nivel de adulteración y de falsificación, si se da a los extremos tales que pasan esos controles, no solo el control del juez, la contraparte, el Ministerio Público lo fue, el control lo hacen todos, y acá saltó todos esos controles. Eso es lo grave y es el nivel de la elaboración de un documento falso que pudo saltar esos controles, y eso realmente es grave, desde luego. Doctor, una última pregunta, pues sabemos que está con poco tiempo, además ha atendido mucha prensa en esta jornada. Habitualmente hay cierto nivel de rotación entre los jueces que atienden determinados lugares, digamos, o determinadas ramas de lo que tiene que ver con la actuación penal. Por ejemplo, en el caso de las juezas de crimen organizado, Chamsarian y Maynard, se preveía que hubiese cierto nivel de rotación. Esos plazos estimables estarían vencidos ya. ¿Hay una explicación de por qué siguen ya hace mucho tiempo estando en esta rama, por ejemplo, la doctora Maynard? La verdad es que eso corresponde a la Corte, es cierto, hay materias en las que corresponde la rotación incluso por la salud del magistrado, la salud mental de trabajar con cosas tan complejas como los colegas que están en familia especializada, ¿verdad? Son materias muy sensibles, muy complejas que requieren mucha entereza y que desgastan física y mentalmente a los jueces, y por eso se requiere la rotación. A veces, lamentablemente, disponibilidad de los recursos hace que no se puedan cumplir con esas rotaciones, pero sabemos que la Corte lo tiene presente eso y lo ha venido haciendo siempre en la medida que ha podido tener recursos humanos disponibles para hacer las rotaciones. La doctora Maynard sigue bajo protección por amenazas, ¿no? Yo hasta donde tengo entendido, no tenía conocimiento de que ella hubiera sufrido amenazas a nivel de justiciables si eso es así, por supuesto, el protocolo siempre se le da protección policial a los magistrados que reciben amenazas de alguna índole. A su vez, los jueces de crimen organizado tienen custodia por la materia en la que están, tienen chofer con custodia, son los únicos jueces en todo el país que tienen esa circunstancia por el riesgo en el que están expuestos. Pero siempre que han habido casos de denuncias, que por suerte en nuestra sociedad aún todavía pacífica, hay que tener mucho cuidado igual, no se han dado circunstancias de violencia efectiva ni hacia los jueces ni hacia sus familiares. Doctor Leonardo Méndez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
Por favor, gracias a ustedes, muy amables.